Buenas, mi nombre es Margaret, estudiante de licenciatura en educación, pertenezco al grupo de pedagogía y en este caso voy a explicar la estrategia que de manera grupal escogimos en el foro, que fue la mesa redonda. Esta estrategia, como lo es la mesa redonda, es bastante conocida y se trabaja bastante en el aula y logra dar buenos resultados, ya que de una u otra manera intercambiamos los conceptos, las opiniones y aprendemos nuevos conocimientos, nuevos conceptos y de una manera significativa combinamos los saberes. Entonces esta mesa redonda tiene una organización, ¿cierto? Donde se incluye al moderador, al expositor, a un público, tiene una planificación, tiene un desarrollo de la actividad, donde se hace una breve introducción, se muestran unos objetivos, se explica la manera en la cómo vamos a intervenir para que sea bien organizada. Bueno, paso a explicar la estrategia como lo es la mesa redonda, pero desde la licenciatura en educación. Para esta estrategia yo planteé una pregunta para dar inicio, como para abrir como el abreboca de la actividad. La cultura como una herramienta para la convivencia en sociedad. Bueno, primero voy a hacer una breve introducción, pues yo voy a hacer todo, no, aquí no va a haber moderador, no va a haber público, y porque estoy haciendo como un simulacro. Entonces, una breve introducción. Analizamos que en la actualidad se han venido dando procesos de transformación para generar políticas que permitan satisfacer las necesidades educativas de los distintos grupos étnicos que se encuentran en nuestro país. Cada vez son más las propuestas que se hacen con el fin de conservar y fortalecer procesos culturales propios. Por eso, importante resaltar que hay retos para lograr reconocer que poseemos una riqueza y una diversidad cultural muy amplia, donde una educación equitativa permita incluir los diferentes aspectos culturales que se le dan dentro de la sociedad, permitiendo lo anterior que el conocimiento de la cultura se convierta en una herramienta que nos ayude a tener una buena convivencia, logrando la igualdad y la equidad que hoy por hoy nos urge en nuestra sociedad. Bueno, muestro mis objetivos. Primero, unos objetivos generales, como es la inmersión a la cultura de manera general, la importancia de vivir en armonía, los buenos resultados que nos deja la buena convivencia en cuanto a nuestro aprendizaje, y pues como unos objetivos específicos tengo lograr que los estudiantes comprendan la importancia de la cultura en una sociedad, estimular y dinamizar las prácticas pedagógicas que los estudiantes, el docente formador y el docente en formación, en este caso yo, involucrando el aprendizaje constructivista significativo desde la educación. Bueno, yo para esta estrategia planteé voy a darle desarrollo a la pregunta principal y de ahí voy a desarrollar otras preguntas sobre el tema. Entonces, definición a la pregunta. La cultura como una herramienta para la convivencia en sociedad. La cultura es una herramienta fundamental para la buena convivencia de una sociedad. Educar desde la historia para no olvidar de dónde venimos, pues Colombia es un país multicultural y en la actualidad eso lo hemos olvidado, sabiendo que un país sin cultura es un país sin memoria. Entonces, conocer de la importancia de una sociedad enriquecida en cultura haría para nosotros un mejor vivir lleno de respeto, tolerancia e igualdad. Bueno, ahora doy a conocer las preguntas y pues el desarrollo de las mismas, porque de esta manera pues la mesa redonda opinaríamos todos, hablaríamos todo de las dichas preguntas y se extendería mucho tiempo, pero en este caso yo voy a decir las preguntas y las voy a desarrollar. ¿Qué es la cultura? Bueno, la cultura es un conjunto de símbolos y valores, de normas, de actitudes, de costumbres, de ritos, de hábitos, que hay en toda sociedad. Toda sociedad, toda familia tiene una cultura de donde viene enraizada, ¿cierto? Esa educación propia con la que nacemos y nos construimos, todo eso es cultura. Bueno, sabíamos, esa va otra pregunta, sabíamos que legalmente los grupos étnicos se reconocen en nuestra constitución política. Me imagino que esta
generaría bastante, llamaría bastante la atención de los estudiantes, porque pues hoy por hoy de verdad es que es poco lo que se habla de diversidad étnico-cultural, de cultura, esas cosas. Uno cuando dice cultura es, por ejemplo, el Festival Vallenato de aquí de Valledupar, ya eso es cultura. No, pero en sí todo eso no es cultura, solamente las fiestas no son cultura, hay otras cosas que también son cultura y que van de la mano con nosotros. Entonces desarrollaría la pregunta: ¿sabíamos que legalmente los grupos étnicos se reconocen en nuestra Constitución colombiana? Bueno, sí, claro que son reconocidos por nuestra Constitución colombiana desde el 91. Bueno, el artículo 7 es donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnico-cultural de la nación. Y es obligación del Estado y de las personas que vivimos en ella, ¿cierto?, cuidar esas riquezas culturales que son naturales de la nación colombiana. Entonces sí es reconocida ante la ley, los grupos étnicos son reconocidos ante la ley. Entonces, otra pregunta, ¿qué es etnoeducación? La etnoeducación debemos entenderla como la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es propia, o sea, es algo de nosotros y debemos de educarnos y saber de dónde viene y cómo viene y de no perderla. La educación se trata de eso, de no perder esos grupos y perder esa educación que nosotros tenemos y que llamamos propia y que existe hoy por hoy, porque eso no es una mentira, es una realidad. Entonces, preguntaría dentro de esa misma pregunta, saldría, por ejemplo, ¿qué es un educador? Porque si yo hablo de educación, tendría que haber una persona que sea un educador. Bueno, un educador no es un profesor que llega a dar clase en un aula y llega a decirte a ti cómo tienes que vivir tu vida y cómo tienes que hacerla. No, un educador es un guía, ¿cierto? Es un guía, es un acompañante de todos estos grupos y de sus procesos. Para mí eso es un educador. Bueno, ¿y todos esos grupos cuáles serían? Todo el mundo habla de los indígenas, pero dentro de ellos hay otros. Entonces de ahí vendría la siguiente pregunta, ¿verdad? Cuando hablamos de grupos étnicos nos referimos aquí a solo los indígenas, no. Dentro de la etnoeducación y de los grupos étnicos también están los afrocolombianos, los raizales, los mestizos y los gitanos. Todos ellos pertenecen a las etnias de nuestro país reconocidas. Entonces haría otra pregunta: ¿qué grupos habitan aquí en nuestra región? Pues yo vivo en Valledupar, ¿no? Entonces aquí hay muchos grupos y nosotros poco conocemos de ellos, pues siempre vemos por ahí uno que otro, pero nunca pues nos enfocamos en sí en cuáles son los grupos étnicos de nuestra región. Entonces encontraríamos los euparis, ¿cierto?, que están ubicados acá en Valledupar, los guatapuríes, que se establecen en las riberas del río Guatapurí, los zarzay, que están en las riberas del río Cesar. Bueno, cuando hablamos de río, Valledupar es rico en agua. Aquí tenemos el río Guatapurí, el río Cesar, estamos bañados por dos ríos también que vienen de la Sierra Nevada. Entonces, aquí por ríos sí verdaderamente estamos bastante dotados. Entonces, también están los cancuanos, que están ubicados en Atanque. Ese sitio es muy conocido, pues porque tiene un maravilloso río también, Vadillo, y es muy turístico. Ahí están ubicados los cancuanos, son los más conocidos de por aquí. Los arhuacos también son bastante reconocidos y más que todo por su vestimenta. Bueno, ellos también habitan acá en nuestra región. Los popones, ¿cierto?, también, que habitan en Valencia de Jesús. Eso es un pueblo cerca de Valledupar, a unos 10 o 15 minutos de Valledupar. Los tupes, que están pues cerca también en otro corregimiento. También están los motilones, que habitan también cerca de la serranía del Perijá. Y también están los yupas, que ellos están bastante localizados en el municipio de Becerril, de Ocaña y de Tamalameque, y también de Agustín Codazzi. Bueno, habla también la mesa redonda que tendríamos que dar unas conclusiones. Pues ahí sería grupal, todo el mundo da conclusiones, da respuestas, participa en las preguntas. No, sería una mesa redonda bastante extendida, y de hecho se puede extender mucho porque la mesa redonda no es limitada, sino que se puede extender a bastante tiempo, como 1 hora, 2 horas, o sea, dependiendo de tan interesante y tan acogedora sea, y el público es como el que más le extiende. Entonces, como conclusión, concluyo entonces que si en nuestra educación se implementara mucho más la cultura, tuviéramos miradas más asertivas,
lleváramos con nosotros ese respeto y esa tolerancia por los demás, sin límites ni diferencias, porque es que en culturas no hay diferencias, es lo contrario, hay interculturalidad, porque conocemos unos de los otros y podríamos, si miramos las cosas desde una igualdad, podríamos vivir de una manera muy armónica hoy por hoy. Entonces me pide que sustente la metodología de la mesa redonda, bueno, desde el constructivismo significativo, pues teniendo en cuenta la licenciatura que yo estudio. Entonces voy con el sustento. La metodología que utilicé fue la estrategia de la mesa redonda, basada en el aprendizaje constructivista significativo, lo cual nos integra con esta de una manera directa, ya que la función del docente es engrasar los procesos de aprendizaje del alumno con el saber colectivo culturalmente originado. Eso es propio. Esto implica que la función del profesor no se limite a la actividad mental, sino que orienta, guía, explica dicha actividad. El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje, es quien construye o bien quien reconstruye su mismo saber, ¿cierto? Dentro de su mismo entorno cultural. Esto puede ser un sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha las exposiciones de otras personas. Esa combinación de lo que ya sabemos con lo que es nuevo nos permite un buen resultado en el aprendizaje. Los procesos de aprendizaje deben de ser desde dentro hacia afuera para conocer el potencial y la actitud de nuestros estudiantes de una manera espontánea y propia, sin perder esa esencia de nosotros mismos. El constructivismo significativo permite desde la educación una educación para todos y de esta manera favorece la inclusión, la cultura, la sociedad, el bilingüismo, la igualdad, fundamental para el crecimiento y la rehabilitación de la cultura, el mantenimiento de la identidad y la construcción de la autonomía. Bueno, esta es como ya la conclusión de la estrategia de la mesa redonda. Como quien dice, estos fueron los pasos, la expliqué, las preguntas que de pronto yo organizaría para dar ese debate. Espero que haya quedado clara y de verdad muchas gracias.